Cuando vi a mi abuelo de 78 años enganchar las llaves de la camioneta de aquel matón de la urbanización y dirigirla directamente al arroyo, creí que nuestro conflicto estaba llegando a su fin. Lo que no había entendido, sin embargo, era que aquello solo era el comienzo de un nuevo capítulo. Toda la pesadilla empezó cuando Carlos Morales, el autoproclamado director de seguridad de la comunidad de propietarios, decidió que las tierras de nuestra familia eran su aparcamiento privado. Durante 6 meses, aparcó aquella camioneta pick-up negra mate justo en la entrada de nuestra finca. Durante 6 meses, hicimos llamadas, enviamos cartas y suplicamos, y durante 6 meses, él simplemente se rió de nuestros esfuerzos. Pero en el momento en que le puso las manos encima a mi novia, el dique de nuestra paciencia por fin se rompió. Permitidme que os cuente la historia de por qué nunca se debe provocar a un agricultor de 78 años que tiene 4 décadas de experiencia con maquinaria pesada. Me llamo Javier Torres y, antes de todo este lío, mi vida era sencilla. Tras licenciarme en Gestión de Empresas Agrarias por la Universidad Politécnica de Madrid, volví a casa para ayudar a mi abuelo Julián a llevar nuestra finca de 80 hectáreas en las afueras de la capital. La familia Torres ha poseído estas tierras desde 1923, sobreviviendo a la Gran Depresión, 2 guerras mundiales, una guerra civil e innumerables sequías. El lema del abuelo siempre fue: cuando tus raíces son más profundas que los postes de la cerca de tu vecino, no te doblegas ante nadie. Nuestra finca estaba situada donde los viejos caminos rurales se encontraban con las nuevas urbanizaciones. La zona antes era todo campo. Pero en los últimos 5 años, estas lujosas comunidades de propietarios habían empezado a brotar como setas después de la lluvia. Así fue como Carlos Morales entró en nuestras vidas. La primera vez que le vi, se estaba bajando de esa camioneta absurda, que tenía las lunas tintadas, neumáticos de gran tamaño y un exceso de accesorios cromados. El hombre parecía estar sobrecompensando por algo. Mediría cerca de 1,90 m. Con un físico que insinuaba una pasada rutina de gimnasio, ahora reblandecido por lo que parecía una dieta rica en cerveza. Fue un martes por la mañana de enero cuando aparcó por primera vez aquel mastodonte delante de nuestra cancela principal. Yo iba de camino a ver el ganado cuando lo vi. La enorme camioneta negra obstruía la entrada como una especie de muro de Berlín contemporáneo. Mi primer pensamiento fue que tenía que ser un error. Quizás se había perdido o su GPS había fallado. Me acerqué y di unos golpecitos en la ventanilla del conductor. Cuando bajó, pude ver bien por primera vez a Carlos Morales. Su rostro lucía ese ceño fruncido perpetuo que algunas personas adquieren de pasar demasiado tiempo enfadadas con todo. Disculpe, señor, pero está bloqueando nuestra entrada, dije, manteniendo un tono educado. Carlos me examinó de la cabeza a los pies como si yo fuera algo que acababa de raspar de su bota. ¿Vuestra entrada? El estudio catastral de la comunidad de propietarios indica que este es un camino de acceso comunitario, una servidumbre de paso pública. Sentí como se me tensaba la mandíbula. Esta era nuestra propiedad y lo había sido durante un siglo. Creo que ha habido algún tipo de confusión. Esta es una propiedad privada, la finca Torres, y tenemos escrituras que se remontan a 1923. La risa de Carlos fue tan chirriante como unas uñas en una pizarra. Escucha, chico de campo, los tiempos están cambiando y toda esta zona está ahora bajo la jurisdicción de la comunidad de propietarios. Si tienes algún problema, háblalo con la Junta. Ahí fue cuando la actitud de Carlos pasó de displicente a abiertamente hostil. Se bajó de la camioneta, usando su tamaño en un intento de intimidarme. No querrás problemas, ¿verdad? Entonces quizás no deberías estar tocando mi vehículo. Luego sacó el móvil y empezó a grabar. Estoy documentando este intercambio para la Junta de la Comunidad, acoso por parte del propietario, intento de dañar un vehículo de seguridad de la comunidad. Di un paso atrás, levantando las manos. Oiga. Solo intento llegar a mi ganado. Podemos encontrar una solución. Carlos se apoyó en su camioneta con los brazos cruzados. Esta es la solución que vamos a acordar, jovencito. Yo aparco donde sea necesario para desempeñar mis funciones y tu pequeña granja está restando valor estético a nuestra comunidad.
La Junta de la Comunidad está revisando actualmente la zonificación de toda esta área, así que podría ser hora de que consideréis vender y mudaros a un lugar más rural. La forma en que pronunció la palabra, rural, la hizo sonar como un insulto. Me quedé allí, intentando dar sentido a la situación. Este desconocido acababa de informarme de que la finca centenaria de mi familia estaba arruinando el atractivo visual de su comunidad y nos recomendaba que vendiéramos. Mire, Carlos. Para ti es señor Morales, chico de campo. Señor Morales, esta es la tierra de mi familia, no nos vamos a ir a ninguna parte, pero estamos dispuestos a ser buenos vecinos, así que a lo mejor podemos acordar un horario. Carlos se rió entre dientes y negó con la cabeza. Todavía no lo entiendes, ¿verdad? Esto no es una negociación, soy yo diciéndote cómo van a ser las cosas a partir de ahora. Metió la mano en la camioneta, cogió un portapapeles, escribió algo y luego me entregó una hoja. Aquí tiene la notificación oficial de la comunidad, control de aparcamiento, el camino de su pequeña granja se cruza con propiedad de la comunidad y estoy autorizado a patrullar esta zona a diario según sea necesario. Examiné el papel. Era un batiburrillo de términos con sonoridad legal enlazados, pero carecía de toda apariencia oficial. Esto no parece legítimo, ¿dónde está el membrete, las firmas correspondientes? Los ojos de Carlos se entrecerraron. Estás cuestionando la autoridad de la Junta de la Comunidad, muchacho. Una oleada de calor me subió por el pecho. Estoy cuestionando su autoridad para bloquear el acceso de mi familia a nuestra propia tierra. Carlos se acercó más, tan cerca que pude oler el aliento a café rancio y a tabaco. Déjame ser perfectamente claro, chico de campo, la comunidad de propietarios es dueña de esta urbanización ahora, y vuestro pequeño trozo de tierra está rodeado por nuestra propiedad, nosotros tenemos el control de las vías de acceso, los servicios, la zonificación, si quieres jugar duro, adelante, a ver cuánto aguantas. Con eso, Carlos volvió a subirse a su camioneta, arrancó el motor diésel ofensivamente ruidoso y se marchó, no sin antes colocar algo en mi parabrisas. Era una nota manuscrita, esto es propiedad de la comunidad ahora. Asúmelo. Me quedé allí de pie sosteniendo la nota, con una mezcla de ira e incredulidad creciendo dentro de mí. ¿Quién demonios se creía que era este hombre? Antes de que pudiera llamar a mi abuelo, oí su vieja furgoneta Ford acercándose por el camino. Cuando el abuelo Julián se detuvo y vio la expresión de mi cara, su semblante se tornó serio. Le pasé la nota y le conté lo que había sucedido. El abuelo la leyó lentamente, la dobló con cuidado y se la guardó en el bolsillo de la camisa. Javier, empezó, en un tono que nunca antes le había oído, ¿sabías que serví como ingeniero de combate en el Sáhara? Negué con la cabeza. En todos mis 25 años, el abuelo rara vez había hablado de la mili. Bueno, continuó, examinando las marcas de neumáticos que la camioneta de Carlos había dejado en la grava, parece que podría ser hora de que aprendas algunas cosas sobre estrategia. Aquella noche, el abuelo compartió conmigo historias que nunca había oído. Julián Torres no había sido solo un agricultor toda su vida. Había cumplido 2 periodos de servicio en el Sáhara español como ingeniero de combate, encargado de construir puentes y despejar obstáculos. Después de la mili, utilizó sus prestaciones de excombatiente para comprar maquinaria pesada y hacer crecer la finca. Lo que pasa con los matones, Javier, dijo, meciéndose en su silla, es que siempre subestiman a la gente a la que acosan, ven lo que quieren ver, solo un viejo agricultor y su nieto, y no ven al hombre que se pasó 3 años superando en ingenio a la guerrilla. Siempre había sabido que mi abuelo era resiliente. Pero estaba empezando a ver que había facetas de él que nunca había imaginado. A la mañana siguiente, Carlos regresó. Misma camioneta, misma ubicación, misma actitud. Esta vez, sin embargo, yo estaba preparado. Había investigado un poco. Carlos Morales tenía un pasado bastante notable. Los registros públicos indicaban que había sido agente de la Policía Municipal de Madrid hasta hacía unos 2 años. Su salida no fue voluntaria, había múltiples quejas por uso excesivo de la fuerza y conducta inapropiada. Después,
Había pasado por varias empresas de seguridad antes de conseguir este puesto en la comunidad de propietarios. El detalle más revelador era que la persona que lo contrató, Margarita Morales de Velasco, no solo era la presidenta de la Junta de la Comunidad, sino también su suegra. La mujer de Carlos se había divorciado de él más o menos cuando perdió su trabajo en la policía, pero Margarita lo mantuvo como su matón personal. Todo el tinglado apestaba a nepotismo y a politiqueo de pueblo, pero el verdadero avance se produjo cuando mi novia, Elena, llegó esa tarde. Elena Rodríguez estaba en su último año en la Facultad de Derecho de la Complutense y trabajaba a tiempo parcial en un bufete local especializado en derechos de propiedad. Era inteligente, formidable y no tenía paciencia para matones como Carlos. Cuando le conté lo que había pasado, sus ojos oscuros ardieron de rabia. Javier, esto es completamente ilegal, no puedes simplemente aparcar en la propiedad de alguien y declarar la jurisdicción de la comunidad de propietarios. Elena dedicó las siguientes horas a su portátil, cotejando escrituras de propiedad, estatutos de la comunidad y ordenanzas municipales. Sus hallazgos fueron contundentes. La finca de los Torres era anterior a la existencia de cualquier comunidad de propietarios. Nuestros derechos de propiedad estaban protegidos por la ley del suelo rústico. Y lo que es más importante, el camino que Carlos afirmaba que era propiedad de la comunidad era, de hecho, una servidumbre privada que nos pertenecía. Esta es la situación, aclaró Elena, extendiendo mapas y documentos sobre la mesa de nuestra cocina. La comunidad no tiene ninguna autoridad legal para regular vuestra propiedad, ninguna, no sois miembros de su comunidad, nunca consentisteis sus estatutos y no pueden bloquear el acceso a vuestra propia tierra. El abuelo se inclinó sobre su hombro, estudiando atentamente la documentación. Entonces, lo que estás diciendo es que este individuo, Carlos, está cometiendo un allanamiento. Elena asintió. No solo allanamiento, sino también potencialmente acoso e intimidación, aquí hay infracciones civiles y penales importantes. El abuelo sonrió, pero no era su típica sonrisa cálida y abuelesca. Era algo más frío. Bueno, entonces, parece que necesitamos documentar adecuadamente estas infracciones. A la mañana siguiente, yo estaba apostado con una cámara cuando llegó Carlos, pero algo era diferente. Margarita Morales de Velasco estaba con él. Había visto su fotografía en el periódico local, pero era aún más imponente en persona. Margarita rondaba los 65 años, con el pelo plateado recogido en un peinado severo y un atuendo que gritaba, caro. Llevaba perlas a las 10 de la mañana en un camino rural. Al salir de la camioneta de Carlos, inspeccionó nuestra propiedad como si hubiera descubierto algo desagradable. Usted debe de ser el chico de los Torres, afirmó, sin presentarse. Su acento era de pura riqueza, un deje afectado de clase alta que sugería décadas de practicar la superioridad. Soy Javier Torres, señora, esta es la finca de mi familia. Margarita resopló. Sí, bueno, eso es lo que tenemos que tratar, su pequeña granja se ha convertido en una monstruosidad para nuestra comunidad, y los valores de las propiedades en la urbanización Pinar del Arroyo están disminuyendo por culpa de esto. Hizo un gesto vago hacia nuestra finca como si fuera una afrenta personal. Sentí que me empezaba a subir la tensión. Señora, con el debido respeto, llevamos aquí 100 años, su comunidad tiene unos 5 años, estábamos aquí primero. Carlos dio un paso adelante, con la mano apoyada en lo que parecía ser una radio de estilo policial. Escucha, jovencito, la señora Morales de Velasco está tratando de ser agradable. La Junta de la Comunidad ha estado revisando la zonificación de toda esta zona y se están considerando opciones a nivel autonómico, expropiación forzosa, bien público, ¿me sigues? No lo seguía, pero mi ira iba en aumento. Me está amenazando con que nos expropien las tierras. Margarita levantó una mano con manicura. Nadie está amenazando a nadie, querido. Simplemente estamos explorando todas las opciones disponibles para preservar el carácter y el valor de nuestra comunidad, y quizá estaríais abiertos a vender, estoy segura de que podríamos llegar a un precio justo. Lo que ocurrió a continuación me pilló por sorpresa. En lugar de enfadarme, empecé a reír.
No porque algo fuera gracioso, sino porque toda la escena era tan absurda. Aquí estaban estos dos individuos, de pie en las tierras de mi familia, diciéndome que estábamos devaluando su vecindario y que deberíamos pensar en vender porque nuestro gallo era demasiado ruidoso. Señora, dije una vez que mi risa amainó, agradezco su preocupación, pero esta finca no está en venta, ha estado en mi familia durante 4 generaciones y este es nuestro hogar. La sonrisa de Margarita se volvió gélida. Qué desafortunado. Bueno, supongo que tendremos que explorar qué remedios legales están disponibles. Carlos asintió y garabateó algo. Las patrullas de seguridad diarias persistirán por la seguridad y protección de Pinar del Arroyo, naturalmente. Volvieron a la camioneta de Carlos y se fueron, no sin que antes Carlos gritara: «Ah, y chico de campo, ese gallo vuestro, la ordenanza de ruidos de la comunidad prohíbe los sonidos de ganado antes de las 7 de la mañana o después de las 8 de la tarde, estaré vigilando eso muy de cerca». Mientras su camioneta desaparecía, me di cuenta de que esto era más que Carlos siendo una molestia. Era una campaña organizada para echarnos. Saqué el teléfono para llamar a Elena, pero antes de que pudiera marcar, oí otro motor, la vieja Ford del abuelo. No venía solo. Otra camioneta lo seguía. Cuando ambos se detuvieron, el abuelo se bajó, acompañado de un hombre que no conocía. Era un hombre corpulento de unos 50 años, vestido con un uniforme caqui y una insignia. «Javier», gritó el abuelo, «quiero que conozcas al comandante Jiménez. Beto es un viejo amigo del servicio, servimos juntos en el Sáhara». El comandante Jiménez me ofreció la mano. «Encantado de conocerte, hijo, tu abuelo mencionó que estáis teniendo algunos problemas con la gente de la urbanización». Le estreché la mano, sintiéndome desconcertado. «Pues sí, señor, pero no sabía que el abuelo le había llamado». El abuelo sonrió. «Oh, no le llamé por eso, le llamé por algo mucho más interesante». El comandante Jiménez sacó una carpeta de su vehículo y me la entregó. «Tu abuelo me pidió que investigara los antecedentes de Carlos Morales, pensé que los resultados podrían resultarte esclarecedores». Abrí la carpeta y se me revolvió el estómago. El historial policial de Carlos era aún peor de lo que había imaginado. Incluía múltiples denuncias por uso excesivo de la fuerza, 2 suspensiones y un incidente final que implicaba una conducta inapropiada con una víctima femenina. Una nota de su superior me llamó la atención: «El agente Morales muestra patrones preocupantes de comportamiento obsesivo y tiene problemas para aceptar la autoridad civil. Se recomienda una evaluación psicológica». El hombre no era solo un imbécil, era potencialmente peligroso. El comandante Jiménez señaló otra página. «Ni siquiera es empleado de la comunidad de propietarios, está empleado personalmente por Margarita Morales de Velasco, a través de su empresa de seguridad privada, así que legalmente, posee tanta autoridad como un guardia de centro comercial. Así que cuando afirma que está haciendo cumplir las regulaciones de la comunidad, esencialmente solo está interpretando un papel», concluyó el comandante Jiménez. «La Junta de la Comunidad sí aprobó algunas patrullas de seguridad, pero la interpretación que Carlos hace de ese papel se extiende mucho más allá de lo que autorizaron». La mañana siguiente marcó la primera escalada significativa de Carlos. Me despertaron unas voces y música que venían de nuestra cancela principal. Al mirar afuera, me encontré con una escena difícil de creer. La camioneta de Carlos estaba allí, junto con otros 3 vehículos. Estaban haciendo una barbacoa, una parrillada en toda regla con sillas plegables, una parrilla portátil, una nevera llena de cerveza y unos 6 hombres que no había visto en mi vida. Se habían posicionado justo delante de nuestra cancela, bloqueando completamente el acceso a nuestra propiedad. Cuando salí furioso con el abuelo pisándome los talones, vi que la situación era peor de lo que parecía. Habían movido los postes de nuestra cancela para crear más espacio y habían esparcido basura por todo nuestro camino de grava. Uno de los compañeros de Carlos, un hombre fornido con tatuajes, estaba asando hamburguesas en nuestras tierras. «¿Qué demonios es esto?», grité por encima de la música. Carlos levantó la vista de su silla de jardín, con una cerveza en la mano. «Hola, chico de campo»,
solo una pequeña reunión comunitaria, asuntos de la comunidad, ya sabes. Sus amigos se rieron entre dientes. Esto es propiedad privada, afirmé, intentando mantener la voz firme. Tienen que recoger y marcharse ahora. Carlos se levantó lentamente, haciendo un espectáculo de ello. Bueno, ese es el problema, estamos teniendo una discusión sobre los límites de la propiedad y, según los registros del catastro, este camino de aquí es en realidad una servidumbre pública, lo ha sido desde 1965. Sentí la mano de advertencia de mi abuelo en mi hombro. Estos individuos habían entrado sin permiso en nuestras tierras, habían movido nuestra cancela y ahora estaban literalmente celebrando una fiesta en nuestra propiedad. Carlos, te pido por última vez que te marches pacíficamente. Carlos intercambió miradas con sus amigos, y todos se rieron. ¿O qué, jovencito? ¿Llamarás a la policía? Noticia de última hora. Soy amigo de todos los policías. Sacó su teléfono y empezó a marcar. Se me encogió el corazón. Si Carlos de verdad tenía contactos en la policía, podrían ponerse de su parte. Pero el abuelo dio un paso adelante, con la mayor calma del mundo. Carlos, ¿verdad? Soy Julián Torres, esta es mi propiedad, y tú y tus amigos estáis allanándola. Habéis dañado los postes de nuestra cancela y habéis tirado basura en nuestras tierras, y os doy 10 minutos para limpiar y marcharos. Carlos se rió a carcajadas. ¿O qué, viejo? ¿Vas a soltarme a tu nieto? El abuelo sonrió, con esa sonrisa peligrosa. Oh no, hijo, voy a encargarme de esto personalmente. Sacó su propio teléfono e hizo una llamada. Beto, soy Julián, sí. Esa situación de la que hablamos ha empeorado, múltiples intrusos, daños a la propiedad y, espera, eso que huelo es marihuana. Miré a mi alrededor y vi que uno de los amigos de Carlos estaba fumando algo que no olía a tabaco. El rostro de Carlos se puso pálido. Beto, creo que vamos a necesitar a ese agente aquí, y quizás también al Seprona, puede que uno de estos individuos no esté en condiciones de conducir. El abuelo terminó la llamada y miró a Carlos. El comandante Jiménez te manda saludos, estará aquí en 5 minutos, junto con un agente especializado en intoxicación pública y delitos contra la propiedad. De repente, la fiesta de Carlos ya no parecía tan buena idea. Sus amigos recogieron a toda prisa, esparciendo más basura por todas partes. Pero Carlos no había terminado. Mientras cargaban la parrilla, se me puso cara a cara. Esto no ha terminado, chico de campo, la junta de la comunidad se reúne la semana que viene, y ¿adivinas cuál es el punto principal del orden del día? Tu pequeña granja, infracciones urbanísticas, impacto ambiental, vamos a inundarte de papeleo hasta que nos supliques que te compremos la finca. Quería darle un puñetazo con tantas ganas que me temblaban los puños. Pero el abuelo se interpuso entre nosotros. Carlos, creo que deberías irte ya. Al comandante no le gusta que le hagan esperar. El comandante Jiménez apareció 10 minutos después. Le mostramos los daños y la basura, y yo presté una declaración detallada. Tomó fotografías, rellenó un informe y nos aseguró que habría patrullas adicionales. Cuando estaba a punto de irse, me llevó a un lado. Javier, es probable que esto empeore antes de mejorar. Carlos está avergonzado ahora. Y los hombres como él no manejan bien la vergüenza, empieza a documentarlo todo, cámaras, registros escritos, declaraciones de testigos, construye tu caso. Asentí, reflexionando sobre lo que Carlos había mencionado acerca de la reunión de la Junta de la Comunidad. Comandante, ¿qué puede hacernos realmente la Junta de la Comunidad? El comandante Jiménez suspiró. Más de lo que deberían, pero no tanto como creen. Con los contactos adecuados en el ayuntamiento, pueden hacerte la vida difícil, pueden presentar quejas, solicitar inspecciones y presionar para que se realicen cambios en la zonificación, todo es técnicamente legal, pero se convierte en acoso cuando se dirige a una sola propiedad. Mientras se alejaba, miré el desastre que Carlos había creado, latas de cerveza, colillas y manchas de grasa en nuestra grava. Pero mientras estaba allí, vi que el abuelo sonreía. ¿Por qué sonríes?
Han destrozado nuestra propiedad. El abuelo se agachó y recogió una lata de cerveza. Porque, hijo mío, acaban de cometer su primer gran error. Elena descubrió a qué se refería el abuelo con primer gran error, cuando apareció con documentos legales y una cámara. España tiene leyes estrictas sobre daños a la propiedad, allanamiento e intoxicación pública en terrenos privados. Cada lata de cerveza, cada colilla y cada mancha de grasa servían como prueba fotográfica de actos delictivos. Javier, estas son en realidad noticias maravillosas, dijo Elena mientras catalogaba los daños. Han escalado a un comportamiento delictivo, eso nos da una ventaja que antes no teníamos. Pasó 2 horas tomando fotos, midiendo distancias y registrando cada trozo de basura. Con el informe del comandante Jiménez y estas pruebas, podemos presentar cargos, allanamiento de morada, vandalismo, vertido de basura y posiblemente desórdenes públicos. El abuelo asintió con aprobación. Chica lista, Javier, has elegido a una buena. Pero nuestro optimismo fue efímero. Cuando Elena intentó presentar la denuncia al día siguiente, se encontró con un obstáculo. El sargento de guardia fue educado pero displicente. Señora, nuestros registros no muestran que se haya denunciado ninguna actividad delictiva en esa dirección. El agente Morales respondió a una llamada sobre un comportamiento amenazante por parte de los propietarios, pero no se realizaron detenciones. Elena se quedó boquiabierta. ¿Agente Morales? Carlos Morales no es un agente de policía, es el jefe de seguridad de la comunidad. El sargento consultó su ordenador. Según este informe, el agente Carlos Morales respondió a una llamada por alteración del orden. Los denunciantes decidieron no presentar cargos. Elena se inclinó sobre el mostrador. Sargento, Carlos Morales fue despedido de la Policía Municipal de Madrid hace 2 años, no es miembro de las fuerzas del orden. La expresión del sargento permaneció inalterada. Señora, solo puedo proceder basándome en lo que hay en nuestro sistema. Si desea presentar una queja, tendrá que ponerse en contacto con Asuntos Internos. Cuando Elena me llamó con esta noticia, sentí náuseas. Carlos de alguna manera había convencido a sus contactos policiales para que presentaran un informe falsificado, haciéndonos pasar por los agresores. Esto es increíble, le dije. ¿Cómo es esto legal? La voz de Elena estaba tensa de ira. No es legal, es fraude, presentar una denuncia policial falsa, usurpación de funciones públicas, pero nos demuestra que los contactos de Carlos son más profundos de lo que creíamos. El comandante Jiménez nos visitó esa noche. Cuando le contamos lo que había pasado, su expresión se ensombreció. Me temía esto, Carlos tiene amigos en el cuerpo, hombres que comparten su mentalidad. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Lo que hizo Carlos, presentar ese informe falso, es un delito grave, pero probarlo será casi imposible, es su palabra contra la vuestra, y él tiene amigos que lo respalden. Sentí una sensación de desesperanza. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente dejamos que se salga con la suya. El comandante Jiménez miró al abuelo. Y un entendimiento silencioso pareció pasar entre ellos. Bueno, están los canales oficiales, y luego están las soluciones no oficiales. El abuelo se meció en su silla. Beto tiene razón, Javier, a veces no se puede luchar contra el sistema desde dentro, a veces tienes que jugar a su propio juego y ganar. Los siguientes días fueron tranquilos. Carlos no aparcó en nuestra cancela. No hubo más barbacoas sorpresa. Abrigué la esperanza de que el informe policial hubiera satisfecho cualquier objetivo que estuviera intentando demostrar. Pero Elena estaba nerviosa. Javier, esto se siente como la calma antes de la tormenta, los tipos como Carlos no se rinden sin más. Tenía razón. Comenzó sutilmente, con solo una sensación de ser observado mientras trabajaba en el campo. Las camionetas parecían seguirme hasta el pueblo. Las llamadas telefónicas se cortaban en cuanto respondía. Luego se volvió más directo. Elena empezó a recibir mensajes de texto. Al principio, eran inocuos. Te vi hoy en la cafetería.
Estabas muy guapa. ¡Qué vestido más bonito! Pero rápidamente escalaron. Podrías aspirar a algo mejor que ese chico de campo. Una chica lista como tú no debería perder el tiempo con un perdedor. Cuando Elena me enseñó los mensajes, se me heló la sangre. El número estaba oculto, pero ambos sabíamos quién los enviaba. Elena, tienes que denunciar esto. Ella rió amargamente. ¿Y decirles qué? ¿Que el hombre al que acaban de apoyar con un informe policial falso ahora me está acosando? Javier, no van a ayudar. El acoso persistió durante 2 semanas. Elena cambió su número, pero Carlos de alguna manera consiguió el nuevo. Tu novio no te merece, yo podría protegerte mejor que él. Estás cometiendo un error al quedarte con él. Finalmente, Elena se enfrentó a Carlos directamente. En contra de mi consejo, condujo hasta la oficina de la comunidad para presentar una queja formal. Lo que ocurrió a continuación hace que me hierva la sangre hasta el día de hoy. Elena encontró a Carlos detrás del mostrador de recepción. Cuando pidió hablar con Margarita Morales de Velasco, Carlos sonrió. No está aquí, pero estaré encantado de ayudarte. ¿Qué puede hacer la comunidad por ti hoy, Elena? La forma en que usó su nombre, tan familiar y posesiva, le puso la piel de gallina. Quiero que dejes de enviarme mensajes de texto, que dejes de seguirme, que dejes de acosarme. La expresión de Carlos no cambió. Creo que te equivocas, no tengo ni idea de lo que estás hablando. Elena le mostró los mensajes, pero Carlos levantó la mano. Elena, creo que podrías estar bajo mucho estrés, salir con Javier Torres no puede ser fácil, toda esa tensión financiera, los problemas legales a los que se enfrenta tu familia, quizás estás imaginando cosas. Fue entonces cuando Elena comprendió la profundidad de la situación. Carlos sabía sobre su familia, sus antecedentes, detalles a los que no debería haber tenido acceso. ¿Cómo sabes de mi familia? Carlos se reclinó, completamente a gusto. Elena, trabajo en seguridad, mi trabajo es estar al tanto de posibles amenazas para nuestra comunidad, y la familia de tu novio ha sido identificada como problemática, estamos llevando a cabo nuestra debida diligencia. Elena se levantó para irse, pero la voz de Carlos la detuvo. Elena, eres inteligente, vas a ser abogada, tienes toda la vida por delante, no dejes que Javier Torres te arrastre hacia abajo, cuando su familia pierda esa finca, y la perderán, ¿dónde te dejará eso a ti? Elena se giró, con los ojos centelleantes. ¿Me estás amenazando? Carlos extendió las manos inocentemente. En absoluto, te estoy presentando una oportunidad, un nuevo comienzo, y podría ayudarte con eso. La insinuación era inconfundible. Se fue sin decir otra palabra, pero Carlos le gritó mientras se alejaba, piénsalo, Elena, ya sabes dónde encontrarme cuando estés preparada para ser razonable. Cuando Elena me contó lo que había pasado, perdí por completo la compostura. Quería herir a alguien, hacerle daño de verdad. Estaba a medio camino de mi furgoneta cuando el abuelo me agarró del brazo. Javier, piensa. Me di la vuelta, mi ira desbordándose. Pensar, ¿abuelo? Está acosando a Elena. La está amenazando. El agarre del abuelo se hizo más fuerte. ¿Y qué pasa entonces? Le agredes, acabas en la cárcel y él gana, ¿es eso lo que quieres? Quería protestar, pero sabía que tenía razón. Entonces, ¿qué hacemos? Dejar que se salga con la suya. Los ojos del abuelo volvieron a tener esa mirada peligrosa. No, Javier, no dejamos que se salga con la suya en nada, pero lo manejamos con inteligencia, lo manejamos correctamente. Hizo una pausa, mirando hacia el camino donde la camioneta de Carlos había estado aparcada tantas veces. Sabes, nunca te conté la historia completa de aquel puente en el Sáhara, sobre lo que le hicimos a la guerrilla después de su 27º intento de destruirlo. Negué con la cabeza, todavía temblando de rabia. No nos limitamos a reconstruir el puente de nuevo, Javier, construimos una trampa. Esa noche, el abuelo me hizo sentar y me habló de la operación Camino del Trueno,
una misión en el Sáhara que no estaba registrada en ningún libro de historia. La guerrilla no paraba de destruir nuestros puentes, explicó. Así que empezamos a construirlos específicamente para ser destruidos, puentes falsos que parecían reales pero que estaban diseñados para derrumbarse cuando colocaban explosivos en ellos. Mientras tanto, construíamos los puentes de verdad río arriba, camuflados y defendidos. Estaba empezando a captar su idea. ¿Quieres que le demos a Carlos un objetivo falso? El abuelo sonrió. Quiero que le demos a Carlos precisamente lo que cree que quiere, que piense que está ganando mientras nosotros preparamos nuestro verdadero contraataque. Durante la semana siguiente, el abuelo ejecutó su plan. Comenzó con lo que parecía ser una rendición. En lugar de enfrentarnos a Carlos cuando reanudó el aparcamiento en nuestra cancela, no hicimos nada. Actuamos como derrotados y desmoralizados. Yo interpreté mi papel, caminando con los hombros caídos, con el aspecto de un hombre que había perdido toda esperanza. Elena evitó la finca. Cuando venía de visita, aparcaba en la parte trasera de la propiedad y entraba por los campos. Mientras tanto, el abuelo estaba al teléfono, haciendo numerosas llamadas a viejos camaradas del ejército, contratistas locales y la oficina de urbanismo del ayuntamiento. Cuando le pregunté por sus actividades, simplemente guiñó un ojo. Reconocimiento, Javier, conoce a tu enemigo, conoce sus debilidades y conoce el terreno. Carlos, creyendo que había quebrado nuestro espíritu, se volvió más audaz. Empezó a aparcar su camioneta por la noche, dejándola en nuestra cancela desde el anochecer hasta el amanecer. Empezó a traer a sus amigos de nuevo, no para fiestas esta vez, sino para lo que parecía ser vigilancia. Se sentaban en sus camionetas con prismáticos, observando nuestra casa y tomando notas. El acoso a Elena también se intensificó. Los mensajes de texto se volvieron más explícitos y amenazantes. Sé dónde vives, sé tu horario, sé que tienes miedo. Cuando finalmente volvió a la policía, le dieron la misma respuesta: sin pruebas, no hay caso. El comandante Jiménez intentó intervenir, pero sus opciones eran limitadas. Javier, no puedo hacer una detención basándome en textos anónimos y pruebas circunstanciales. Carlos está siendo demasiado cuidadoso. Pero Carlos no era tan cuidadoso como creía. Lo que no sabía era que Elena había estado colaborando con un experto en ciberseguridad de su bufete de abogados. Habían estado rastreando los mensajes de texto, siguiendo direcciones IP y reuniendo un rastro de papel digital que apuntaba directamente a Carlos. Javier, lo tenemos, me dijo Elena emocionada una noche. Los mensajes se envían a través de una VPN, pero hay huellas de metadatos que los vinculan a dispositivos conectados a la Wi-Fi de la oficina de la comunidad, y lo que es más importante, tenemos datos de geolocalización que sitúan al remitente en lugares donde se confirmó que estaba Carlos. Sentí un atisbo de esperanza por primera vez en semanas. ¿Podemos usar esto para procesarlo? La sonrisa de Elena se desvaneció. Ese es el problema, la prueba es técnicamente admisible, pero obtenerla requiere una orden judicial, y conseguir una orden judicial requiere una causa probable. La policía no buscará la causa probable porque no creen que tengamos un caso, es la pescadilla que se muerde la cola. Ahí fue cuando la situación dio un giro peligroso. Carlos, frustrado por nuestra aparente sumisión, decidió escalar. Empezó a aventurarse en nuestra propiedad cuando creía que no estábamos. Encontramos huellas alrededor de nuestra casa, pruebas de que alguien había estado mirando por nuestras ventanas. Nuestro buzón fue vandalizado. Los neumáticos del coche de Elena fueron rajados mientras estaba de visita. Pero el incidente más aterrador ocurrió un martes por la noche de mayo. Yo estaba en el pueblo en una reunión tardía con nuestro proveedor de piensos cuando Carlos hizo su movimiento. Elena estaba sola en la finca, estudiando para su examen de acceso a la abogacía en nuestra cocina. Oyó una camioneta detenerse sobre las 9 de la noche y supuso que era yo que volvía a casa. Cuando miró por la ventana y vio la RAM negra de Carlos en nuestro camino de entrada, entró en pánico. Carlos no se quedó en su camioneta esta vez. Salió,
Caminó directamente a nuestra puerta principal y empezó a llamar, y luego a golpear. Elena, sé que estás ahí dentro, tenemos que hablar. Elena me llamó primero a mí, y luego al 112. Pero yo estaba a 20 minutos, y el tiempo de respuesta de la policía a nuestra zona era aún mayor. Carlos continuó golpeando la puerta, gritando amenazas y exigencias. No puedes esconderte de mí para siempre, Elena, estoy tratando de ayudarte, la familia de tu novio se va a pique, y tú puedes irte a pique con ellos o venir conmigo. Elena se atrincheró en nuestro dormitorio con el viejo rifle de caza del abuelo y esperó. Durante 45 minutos, Carlos rodeó nuestra casa, mirando por las ventanas, probando las puertas y gritando una mezcla de amenazas y promesas. Puedo protegerte, Elena, puedo darte todo lo que ese perdedor de Javier no puede, no me hagas hacer esto por las malas. Cuando por fin volví, Carlos se había ido. Pero había dejado su marca. Nuestro jardín de flores estaba destrozado, pisoteado. El parabrisas del coche de Elena estaba hecho añicos. Y en nuestra puerta principal, arañado en la pintura con un cuchillo o una llave, había un mensaje: última oportunidad. Elena estaba en estado de shock, aferrada a ese rifle como si su vida dependiera de ello. Cuando intenté abrazarla, se estremeció. Javier, está loco, realmente loco, no va a parar. Sentí que algo dentro de mí se rompía. La mujer que amaba estaba aterrorizada y traumatizada por culpa de un psicópata con complejo de autoridad y rencor contra mi familia. La policía apareció 2 horas después. Era el mismo sargento de guardia que había desestimado las quejas anteriores de Elena. Tomó un informe y fotografió los daños, pero cuando Elena intentó explicar el acoso y la persecución, la interrumpió. Señora, ¿vio usted realmente al señor Morales cometiendo estos actos de vandalismo? Elena lo miró incrédula. ¿Habla en serio? ¿Quién más podría haber sido? El sargento se encogió de hombros. Podría haber sido cualquiera, adolescentes, quizás alguien con rencor, a menos que tenga pruebas directas que vinculen al señor Morales con estos delitos, no hay mucho que podamos hacer. Quise estrangular a ese agente con mis propias manos. ¿Y las amenazas? El patrón de acoso. La expresión del sargento permaneció inalterada. ¿Qué amenazas? Según nuestros registros, el señor Morales no ha sido más que profesional en sus interacciones con su familia, en todo caso, ustedes han sido los agresores. Ese fue el momento en que me di cuenta de lo profundos que eran los contactos de Carlos. No solo estaba siendo protegido por unos pocos amigos policías, tenía todo el sistema amañado a su favor. Después de que la policía se fuera, Elena se derrumbó por completo. Javier, no puedo más con esto, tengo miedo de estar aquí, tengo miedo de ir a casa, tengo miedo de caminar hasta mi coche sola. La abracé mientras lloraba, una tormenta de impotencia e ira luchando dentro de mí. Pero cuando levanté la vista, vi al abuelo de pie en el umbral. No nos estaba mirando a nosotros. Miraba hacia la oscuridad donde la camioneta de Carlos había estado aparcada. Su rostro estaba plácido, pero sus ojos eran los más fríos que había visto nunca. Elena, cariño, dijo suavemente, ¿por qué no haces una maleta y te quedas en casa de tu hermana unos días? Javier y yo tenemos que hablar. Elena lo miró, con las lágrimas aún corriendo por su rostro. Señor Torres, no voy a dejar que me aleje de Javier, esta es mi lucha también. El abuelo sonrió, y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, fue su sonrisa cálida y abuelesca. Oh, cielo, no te vas para siempre, solo vas a estar a salvo mientras Javier y yo nos encargamos de algunos asuntos. Caminó hacia el armario y sacó una caja polvorienta que nunca había visto antes. Cuando la abrió, vi mapas, fotografías y lo que parecían ser documentos de planificación militar. Javier, dijo, sacando una carpeta de Manila, es hora de que te hable de la Operación Arroyo Dulce. Dentro de esa caja polvorienta había toda una vida de secretos, mapas de nuestra propiedad que se remontaban a décadas, papeles legales e informes de inteligencia militar. El artículo más fascinante, sin embargo,
Era una carpeta etiquetada, derechos de propiedad y servidumbres, confidencial. El abuelo lo dispuso todo sobre la mesa de nuestra cocina como un general planeando una campaña militar. Javier, ¿qué sabes sobre el Arroyo Dulce? Le dirigí una mirada vacía. El Arroyo Dulce era solo un pequeño riachuelo que serpenteaba por nuestras 40 hectáreas traseras. Había jugado allí de niño, cazando cangrejos y construyendo presas. No mucho, abuelo, simplemente siempre ha estado ahí. El abuelo sonrió. Siempre es correcto, y según la Ley de Aguas de España, eso nos hace muy singulares. Sacó un mapa topográfico de 1923. Cuando tu bisabuelo compró esta tierra, el Arroyo Dulce era el límite natural, la urbanización se construyó en el lado opuesto, y su linde termina en la orilla del agua. Examiné el mapa, tratando de comprender su significado. Entonces, somos dueños del arroyo. La sonrisa del abuelo se ensanchó. Somos dueños del arroyo, del lecho del arroyo y de 6 metros a cada lado de la ribera, derechos de agua, derechos minerales, derechos de acceso, todo. Sacó otro documento. Carlos ha estado aparcando en un lugar que es ideal para lo que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército denomina una reubicación estratégica. Estaba empezando a entender. ¿Quieres decir que podemos mover legalmente su camioneta? El abuelo se rió entre dientes. Según la ley de propiedad española, cualquier vehículo abandonado en propiedad privada durante más de 72 horas se convierte en responsabilidad legal del propietario. Tenemos derecho a retirarlo, almacenarlo y cobrar tasas de almacenamiento. Una sensación de emoción empezó a crecer en mí, pero Carlos lo mueve cada pocos días. Los ojos del abuelo brillaron. ¿Lo hace? ¿Estás seguro? A la mañana siguiente, el abuelo reveló a qué se refería. La camioneta de Carlos estaba aparcada en su lugar habitual, pero había algo diferente en ella. Entonces, el abuelo me pasó unos prismáticos. Mira la matrícula. Los enfoqué y casi se me caen de la sorpresa. Era de la misma marca, modelo y color que la Ram 2500 de Carlos, pero no era el mismo vehículo. Tenía una matrícula diferente, llantas diferentes y un tinte de lunas diferente. Abuelo, esa no es la camioneta de Carlos. El abuelo asintió con aprobación. Esta camioneta pertenece a Jaime Palacios, uno de los compañeros de copas de Carlos. Bajé los prismáticos, confundido. ¿Pero por qué? La sonrisa del abuelo era depredadora. Porque Carlos se cree muy listo, está rotando vehículos, diferente camioneta, diferente dueño, mismo acoso. Pero el abuelo lo había estado documentando meticulosamente todo, fotos, marcas de tiempo, números de matrícula. Había registrado cada vehículo, cada visitante y cada incidente. Javier, quiero que conozcas a alguien. Esa tarde, llegó una mujer de unos 50 años, vestida con un traje de chaqueta. Esta es Marta Suárez, es lo que se conoce como una abogada especialista en litigios complejos. Marta Suárez tenía la apariencia de alguien a quien no querrías enfrentarte en un tribunal. Tenía ojos agudos detrás de unas gafas de montura metálica y un apretón de manos que sugería que había aplastado a hombres más fuertes para desayunar. Señor Torres, lo que el señor Morales y la comunidad han estado haciendo no es solo acoso, es extorsión. Abrió su maletín. Me especializo en casos en los que las autoridades locales han sido comprometidas. Su Carlos Morales es un jugador menor en comparación con algunos de los casos que he manejado. Marta pasó 2 horas revisando toda nuestra información, los mensajes de texto, los daños a la propiedad, los informes policiales falsos y el patrón de escalada. Lo que realmente capturó su interés fue la documentación del abuelo sobre el esquema de rotación de vehículos. Esta es una excelente prueba de acoso organizado. En un tribunal federal, esto se clasificaría como conspiración bajo las leyes contra el crimen organizado. Como si fuera una señal, el teléfono de Elena vibró. Este mensaje era diferente, más directo. Se acabó el tiempo, tienes 24 horas para convencer a tu novio de que venda, después de eso, las cosas se pondrán desagradables. Marta lo fotografió.
Eso es una amenaza directa, podemos obtener una orden de alejamiento. Pero el abuelo negó con la cabeza. Las órdenes de alejamiento no disuaden a hombres como Carlos, solo los hacen más cautelosos. Marta sintió una corriente subterránea que no comprendía del todo. Señor Torres, ¿qué está planeando exactamente? El abuelo caminó hacia la ventana, mirando la camioneta en nuestra cancela. Señorita Suárez, usted gestione el aspecto legal, Javier y yo nos encargaremos del lado práctico. Esa mirada peligrosa había vuelto a sus ojos. Carlos quiere jugar con los derechos de propiedad, bien, juguemos. Quería quedarme con el abuelo, pero no quiso ni oír hablar de ello. Elena es la prioridad, Javier, Carlos es inestable, y si esto sale mal, ella es la que está en peligro real. Elena caminaba de un lado a otro en la cocina, irradiando energía nerviosa. Javier, ¿qué está pasando ahí fuera? He oído camionetas. Le expliqué lo que habíamos observado, y el rostro de Elena se puso pálido. Tenemos que llamar al 112. Negué con la cabeza. Elena, no van a venir, no a tiempo. Antes de que pudiera explicarme, la voz de Carlos retumbó a través de un megáfono. Javier Torres, sal aquí, tenemos que hablar. Elena me agarró del brazo. No vayas, es lo que quiere. Fuera, Carlos continuaba gritando amenazas. Conté 6 vehículos, sus motores rugiendo como depredadores hambrientos. Fue entonces cuando oímos arrancar la excavadora. A través de la ventana, pudimos ver sus luces moviéndose como los ojos de alguna bestia metálica. La voz de Carlos se quebró con incertidumbre. ¿Qué demonios es eso, viejo? Más te vale no estar haciendo alguna tontería. Elena y yo nos movimos a la ventana delantera. Lo que presenciamos me dejó boquiabierto. El abuelo estaba sentado en la cabina de la excavadora, con su viejo casco militar, y maniobrando la enorme máquina hacia la verdadera Ram 2500 de Carlos, que estaba aparcada en nuestra cancela. Carlos y sus socios estaban de pie alrededor de sus camionetas, claramente sin anticipar este tipo de respuesta. «Está loco ese viejo», gritó Carlos. «No puede hacer eso». Pero el abuelo detuvo la excavadora a 3 metros de la camioneta y apagó el motor. El silencio resultante fue ensordecedor. Luego, su voz resonó en la oscuridad. «Carlos Morales, estás allanando una propiedad privada, tienes 5 minutos para retirar tus vehículos y marcharte». La respuesta de Carlos fue instantánea. «Viejo, esto es propiedad de la comunidad». Fue entonces cuando el abuelo sacó un fajo de documentos oficiales. Según estos levantamientos catastrales, estás aparcado en propiedad de la familia Torres, este vehículo ha sido abandonado aquí durante más de 72 horas, lo que, bajo el Código Civil, me permite reclamar derechos de salvamento. Carlos estaba lívido. Eso es mentira. Esa camioneta no ha estado aquí 3 días. El abuelo sonrió. La camioneta de Jaime Palacios no, la tuya ha estado aquí desde el lunes por la mañana, 78 horas y contando. Hizo un gesto hacia nuestras cámaras de seguridad. La documentación completa en vídeo está disponible. Carlos miró a su alrededor frenéticamente, dándose cuenta de que le habían ganado la partida. En lugar de retirarse, sacó su placa falsa. Te pongo bajo arresto ciudadano. Había llegado a la mitad del camino hacia la excavadora cuando unos faros inundaron la escena. Vehículos de la Guardia Civil se acercaban rápidamente, 4 coches patrulla y el vehículo del comandante Jiménez, todos con las luces de emergencia parpadeando. Todo el mundo quieto. Las manos donde podamos verlas. Carlos se detuvo en seco mientras los agentes salían en tromba con sus armas desenfundadas. El comandante Jiménez dio un paso adelante con su propio megáfono. Carlos Morales, hijo, suelta la placa falsa y aléjate. Comandante Jiménez, este maníaco está intentando robar mi camioneta. El comandante rió con dureza. ¿Tu camioneta, Carlos? Esa camioneta está registrada a nombre de Margarita Morales de Velasco, y la denunció como robada hace 3 horas.
Sentí la mano de Elena apretar la mía mientras las piezas del rompecabezas encajaban. Carlos parecía desesperado, rodeado y completamente derrotado. Eso es imposible, Margarita me dio permiso. El comandante Jiménez hizo un gesto a sus agentes. Acaba de firmar una declaración jurada afirmando que nunca te dio permiso para coger ninguno de sus vehículos, presenta cargos por robo, acoso y fraude. Los ojos de Carlos se movían de un lado a otro como los de un animal acorralado. Esto es una trampa. El comandante Jiménez suspiró. Carlos, estás detenido por robo de vehículo, acoso, allanamiento de morada, usurpación de funciones públicas y una docena de cargos más. Ahí fue cuando Carlos perdió el control por completo. Se abalanzó hacia su camioneta, probablemente pensando que podría escapar, pero se había olvidado de la excavadora y del abuelo. Lo que sucedió a continuación fue pura poesía en movimiento. Mientras Carlos corría, el abuelo arrancó la excavadora. La enorme máquina entró en acción, su pala barriendo en un arco perfecto. No golpeó a Carlos, el abuelo era demasiado preciso para eso. En su lugar, recogió todo el morro de la RAM como si fuera un juguete. Las ruedas traseras de la camioneta se levantaron del suelo mientras la excavadora la elevaba 2,5 metros en el aire. Carlos se detuvo y miró su camioneta, que ahora colgaba sobre el arroyo dulce. ¿Qué coño estás haciendo? La voz del abuelo era tranquila ahora. Solo ayudándote a entender los derechos de propiedad, hijo, esta camioneta fue abandonada en mis tierras, lo que hace que sea mi responsabilidad deshacerme de ella adecuadamente. Maniobró la máquina para que la camioneta colgara directamente sobre la parte más profunda del arroyo dulce. Ahora, podría llevarla a un depósito municipal por una tarifa de 500 euros, o... La camioneta se balanceó suavemente sobre el agua oscura. El comandante Jiménez sonreía. Carlos, yo escucharía lo que el señor Torres tiene que decir. Carlos entró en pánico. No puedes hacer esto. Eso es destrucción de la propiedad. El abuelo inclinó la cabeza pensativamente. ¿Lo es? Técnicamente, este vehículo fue abandonado en mi propiedad, según la ley española. Tengo derecho a deshacerme de la propiedad abandonada como mejor me parezca, y además, están todos los daños que has causado. Calculo que el valor de esta camioneta cubre justo lo que me debes. El rostro de Carlos se puso de un tono morado. Te demandaré. Me quedaré con tu finca. El comandante Jiménez intervino. Carlos, estás a punto de ser acusado de suficientes delitos graves como para meterte en la cárcel 10 años, no demandarás a nadie. El abuelo miró al comandante. Beto, ¿hay algún requisito legal para preservar la propiedad robada como prueba? El comandante Jiménez fingió reflexionar sobre la pregunta. Bueno, Julián, tenemos muchas otras pruebas, fotos, vídeo, declaraciones de testigos, una foto más para el expediente del caso debería ser suficiente. Elena y yo observamos cómo el abuelo abría lentamente la pala de la excavadora. La camioneta de Carlos se inclinó hacia adelante, se tambaleó por un momento y luego se hundió en el arroyo dulce con un tremendo chapoteo que resonó por las colinas. Carlos soltó un lamento como si alguien acabara de matar a su perro. Mi camioneta. Has destrozado mi camioneta. El abuelo bajó con dignidad. ¿Tu camioneta? Pensé que decías que era de Margarita. Carlos se abalanzó sobre el abuelo, pero los agentes lo interceptaron antes de que pudiera dar 3 pasos. Mientras lo esposaban, Carlos gritaba amenazas y maldiciones, pero sus palabras se perdieron en una oleada de aplausos. No solo de nosotros, sino de los vecinos que habían salido de la oscuridad para presenciar el espectáculo. El comandante Jiménez se acercó al abuelo. Julián, eso ha sido precioso, completamente legal, totalmente justificado y absolutamente perfecto. 6 meses después, Carlos Morales fue condenado a 8 años de prisión. Margarita Morales de Velasco cubrió todos los daños y pagó un acuerdo sustancial por el acoso. Disolvió el programa de seguridad de la comunidad y, sorprendentemente, se hizo amiga nuestra. Elena aprobó el examen de acceso a la abogacía y montó su propio bufete.
Nuestra finca está en paz ahora. Usamos ese lugar junto al arroyo para barbacoas familiares, donde a Elena le encanta contar a los visitantes la noche en que el abuelo le enseñó a un tirano de pueblo sobre la gravedad y los derechos de propiedad. Y cada vez que oigo fluir las aguas del arroyo dulce, recuerdo la lección más valiosa que el abuelo me enseñó: nunca subestimes a un agricultor de 78 años con una excavadora y 40 años de experiencia enseñando a los necios sobre los límites.